Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la siguiente sesión del taller de Fundamentos para la Programación Funcional en Elixir. Continuamos con la participación del expositor el ingeniero Mario. Le cedo la palabra. Gracias, Chely. Buenas tardes, muchachos. Pues vamos a continuar con este pequeño taller de fundamentos de programación funcional con Elixir. Para los compañeros que estuvieron el día de ayer, bueno, vimos la mayoría de conceptos teóricos, eh, un poco de historia de lo que es Erlang y Elixir, que es el lenguaje con el que vamos a estar trabajando o viendo para ejemplificar estos conceptos introductorios de programación funcional. También vimos ahí un par de paradigmas que son los principales que se usan en desarrollo de software, algunos ejemplos de lenguajes de programación que entran dentro de cada una de estas categorías y conceptos muy básicos de programación, ¿no? Como qué es programación, qué es un lenguaje de programación, qué es una plataforma. Y hoy vamos a empezar a trabajar, ya vamos a ver partes del lenguaje, ya no va a ser tan teórico como ayer, ya vamos a escribir un poquito de código para que nos sirva como referencia y podamos ejemplificar algunas características de un lenguaje de programación funcional. Son tres partes básicamente. Ayer fue la teoría, ahorita va a ser los fundamentos del lenguaje y el día de mañana vamos a ver algunos conceptos ya ejemplificados mediante Elixir de la programación funcional, tal como lo es no sé cómo decirlo en español porque no siempre hay una traducción directa, pero se llama pattern matching. Es algo así como coincidencia de patrones, si podemos traducir, que es una característica importante de la programación funcional. Vamos a ver la recursividad. Como les comentaba, un lenguaje funcional no tiene instrucciones de control cíclicas como lo es el for, como lo es el while. Entonces, implementar la iteración de una colección de datos eh, siempre se tiene que hacer de otra manera en un lenguaje de programación funcional y eso se hace mediante recursividad. Entonces vamos a ver lo que son las funciones, que es el bloque básico de la programación funcional. Realmente todo es funciones en ese tipo de lenguajes de programación. Al contrario de algunas otras otro paradigma o otra forma de programación como la programación orientada a objetos, en la que la mayor parte de los componentes se basan en clases y el envío de mensajes entre estas clases mediante la llamada a métodos. Entonces, empecemos. Eh, Ayer, yo creo que ya todos tienen instalado Elixir. El día de ayer se les compartimos la liga para bajar el instalador e instalarlo. Ahorita les voy a compartir en mi pantalla para que empecemos a ejecutar algunas instrucciones. Sí, adelante. Ustedes me indican si ya la pueden ver. Es una consola. Sí, ya. Comandos. Sí, sí, se alcanza a ver. Ok, entonces, ustedes van a hacer básicamente lo mismo para empezar con estos fundamentos del lenguaje, pues no necesitan tener instalado un programa más potente, más allá de lo que instalamos ayer. Elixir, como les comenté también, es un lenguaje mucho más amigable que Erlang. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene herramientas más sencillas de usar. Em, ya tiene su propio manejador de paquetes, tiene una consola interactiva o un intérprete de comandos que nos permite empezar a experimentar con el código sin tener que escribir un programa totalmente completo. Como ayer les explicaba en Java, pues lo que necesitan de entrada es mínimo una clase con un método main y dentro de ese método main, aunque sea hacer un system.out.printf,
y mostrar un mensajito para el clásico hola mundo, ¿no? Y compilar esta clase y luego mandarla a llamar mediante el binario de Java que se encarga de ejecutar el programa, y de esa manera tienen el ejemplo más sencillo. Aquí bueno, es al menos de las versiones de Java, yo creo que de Java 11 hacia atrás. En las últimas versiones de Java incluyeron también una consola interactiva, la JConsole. No recuerdo en ese momento a partir de qué versión está esa versión interactiva de la consola Java, pero también ya es posible con las versiones más recientes de Java hacer este tipo de prácticas de conocimiento del lenguaje sin tener que realizar todo lo que les comenté previamente, ¿no? Entonces, empecemos que tengan instalado Elixir, igual abren una consola en Windows, una línea de comandos, y vamos a empezar escribiendo este comando para verificar que el programa ya esté totalmente instalado. Ahí les tiene que aparecer la versión de Erlang y la versión del OTP. Erlang es el lenguaje, el OTP es un conjunto de bibliotecas sobre el cual corre infinidad de programas, y en la siguiente línea les va a aparecer la versión de Elixir que instalaron el día de ayer. Puede ser yo tengo la 1.9, no está tan actualizada, ahorita va como en la 1.10, entonces si tienen la 1.10 esa les debe de aparecer, pero debe de mostrarle este mensaje como mínimo. Si no les aparece, quiere decir que no se instaló correctamente o no terminaron el proceso de instalación. No sé si a todos les aparece o alguien tiene un problema con ello. Alumnos del ISC 901, 601 tienen problemas de instalación, o si visualizan lo mismo que ve el ingeniero. Ok, parece que está bien. Bueno, vamos a empezar iniciando, vamos a utilizar la consola interactiva. Se llama IX o IXS. Van a escribir este comando. Y esto lo que les va a abrir es una línea de comandos para que pueden ir ejecutando código y escribiendo código y vayamos viendo resultados de forma inmediata. Vamos a empezar con lo más básico que tiene cualquier lenguaje de programación, llámese Java, Python, C++, C Sharp, etcétera, que son los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos va a ser la base de cualquier lenguaje de programación. Y pues lo primero y lo que solemos usar todo el tiempo son los datos numéricos. Elixir soporta datos enteros, soporta datos de punto flotante, es decir, datos decimales. Por ejemplo, un numérico, uno de punto flotante. Aquí es muy importante en el de punto flotante que siempre va a llevar un número entero antes del punto. Es decir, no podemos poner algo como esto. Nos va a marcar un error en la sintaxis. Tiene que ser mínimo un número entero antes del punto. Tenemos cadenas. Las cadenas van encerradas entre comillas dobles. Tenemos estos tres datos que ven aquí, el entero, el de punto flotante o decimal y la cadena, son datos que se encuentran en la mayoría de lenguajes de programación. Igual los encuentran en Java. Obviamente en Java tienen un poco más de definición. Por ejemplo, hay floats y hay dobles, y para distinguir un tipo del otro tienen que ponerle un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, en el caso de los dobles, pues tiene que llevar, o en el caso de los flotantes, tiene que llevar una F para que podamos distinguir una F, un flotante de un doble. Y eso simplemente es para indicar el espacio de memoria que va a ocupar este valor dentro del programa. Hay un dato que es muy útil en Elixir que se llaman tuplas. Es una colección de valores y es extremadamente útil cuando realizamos una función y esta función nos tiene que retornar dos valores.
No sé si en alguno de los ejercicios que ya hayan hecho en la escuela se hayan topado con esa necesidad en el cual una función tiene que devolver más de un valor. En Java eso no es posible. En Java simplemente puedes devolver un solo valor de cualquier tipo, ¿no? Puede ser numérico, puede ser una cadena, puede ser una lista, etcétera, pero solamente se puede uno a la vez, no puedes tener más. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Pues creamos una clase donde en la clase le creamos 2 propiedades o 3 propiedades y lo que hacemos ya es devolver una clase, no nada más un valor. Y para que esa clase simplemente nos sirve para encapsular los resultados que queremos. Eso pues está bien de cierta manera, pero ah, hay momentos en los que igual tenemos que devolver 2 clases distintas. Entonces volvemos a caer en lo mismo, tenemos que estar encapsulando y encapsulando y encapsulando y pues al final de cuentas terminamos devolviendo un objeto con más objetos y eso puede ser poco mantenible al paso del tiempo y es propenso a errores. Pues por eso tenemos un tipo de dato que se llama tupla en Elixir. Es un listado de valores. Estos valores pueden ser de diferente tipo. Pueden incluir un valor entero, pueden incluir una cadena. Y igual pueden incluir valores booleanos. También hay valores booleanos. Ese también es un tipo de dato muy básico en cualquier lenguaje de programación. Cualquier valor en Elixir, a excepción de false y de nil, que es un tipo de dato, o que es un valor en particular, que significa que pues no tiene valor, aunque suene contradictorio. A excepción de esos 2 datos, todos los demás van a ser interpretados como true. Tanto los numéricos, tanto las cadenas, y como tal los propios datos booleanos. Y un dato que ya es más interesante, estos son los más básicos, son las listas. En programación bueno, en Java podría parecerse a lo que se llaman arrays, que simplemente es una colección de datos. En Java suelen ser datos del mismo tipo, es decir, tienes un array de enteros, un array de cadenas o un array de tipos de punto flotante, o incluso puedes tener un array de clases, etcétera. Pero todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. En Elixir, algo que se me olvidó comentarles, Elixir es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú declaras una variable o cuando usas una variable, no necesitas especificar de qué tipo es. El propio lenguaje, el propio compilador lo va a inferir y va a asignarle un tipo. En Java nosotros hacemos algo como esto, ¿no? Bueno, y el punto y coma. Con esto estamos indicando, ¿no? Es una variable que se llama número, es de tipo entero y su valor es de 10. Pero en Elixir no es necesario que hagamos eso. Con esto es suficiente. Con eso estamos asignándole, bueno, no asignando como tal, estamos haciendo una asociación del valor a la variable sin tener que identificar o definir de qué tipo va a ser el dato que va a almacenar esa variable. Esto trabaja de una forma similar. Si alguien ya ha trabajado con JavaScript, es lo mismo, es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque el tipo de valor puede ir cambiando, ¿no? Incluso más adelante podríamos asociarle un valor diferente de un tipo de dato diferente. Esto es muy flexible al momento de trabajar, pero también es un poco peligroso, ya que si en tiempo de ejecución solemos asignarle un valor que no puede ser interpretado por alguna función que lo reciba como parámetro, pues va a fallar, ¿no? El programa ya no va a funcionar, va a tronar, se va a detener la ejecución y pues todo el programa puede detenerse. Entonces es una desventaja del tipado dinámico. En cambio, en el tipado estático, como lo es Java, como lo es C++, como lo es C Sharp, en el cual
una vez que tú le asignas el tipo de dato a una variable, ya no va a cambiar, pues tenemos la total certeza de que el tipo de dato que estamos recibiendo es de X tipo y siempre se mantendrá igual. Entonces, vamos a ver lo que les decía de las cosas. Esos tres tipos de datos son los más básicos, los más sencillos, junto con el booleano. Vamos a ver ahorita el de la lista, que es un dato muy interesante, que es una colección de datos y como les indicaba, puede ser de cualquier tipo, no nada más es de un solo tipo, pueden ir enteros, pueden ir punto flotante, pueden ir cadenas y puede ir otro tipo de dato llamado atoms. Este tipo de dato, el atom, es una constante cuyo valor es el mismo nombre de la variable o el mismo nombre del dato. Se usa mucho en Elixir y en Erlang para nombrar los módulos y para regresar los resultados como de una función. Un ejemplo muy común es la lectura de archivo. Si estos atoms en combinación con lo que son las tuplas se usan para retornar los resultados de la ejecución de una función. Por ejemplo, la lectura de un archivo. Un archivo el resultado de la lectura puede ser de éxito o puede ser de error. Cuando es de éxito nos va a regresar el contenido del archivo y cuando es de error nos va a regresar un atom indicando el error y nos va a regresar en una segunda parte de la tupla el resultado o la causa del error. Por ejemplo, podemos obtener esta estructura. Eso nos indica que el resultado de ejecución estuvo bien y que el contenido pues puede ser vacío en este caso, ¿no? O podemos obtener una estructura como esta y algo como esto. ¿No? Entonces tenemos dos formas de representar los resultados de la función. Primero, bueno, es una tupla y dentro de la tupla el primer componente pues es un atom que nos indica el resultado del proceso y la segunda parte de la tupla pues es algún mensaje o el contenido de el archivo, ¿no? O el resultado de la función, dependiendo en dónde se esté ocupando. Más adelante vamos a ver ya con el uso de módulos y algunas funciones de estos módulos, cómo se obtienen estos resultados. Vamos a volver a la lista. La lista, como les comento, tiene elementos de diverso tipo y es una lista enlazada. No recuerdo si en Java se ven las listas enlazadas como tal, pero aquí una lista enlazada simplemente es asociar un elemento a su siguiente componente. Algo como, gráficamente es algo como esto, miren. Al 21 de agosto, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, solamente en días hábiles. Es decir, una lista siempre va a tener dos componentes. La cabeza, o head en inglés, y la cola o tail. Siempre va a ser así. Tienes un elemento que forma parte de la cabeza de la lista y luego tienes la cola. Y dentro de la cola, esa cola a su vez tiene una cabeza y otra cola. Y así se van encadenando, así se van enlazando. Por eso se llama una lista enlazada. Y de esta forma, recorrer una lista en Elixir es mucho más sencillo, ya que simplemente te vas moviendo de las posiciones en memoria para que vayas recorriendo cada uno de los componentes. Hacer este recorrido en otros lenguajes de programación requiere un poco más de tiempo y un poco más de procesamiento, ya que la estructura en la que está formada este tipo de colecciones requieren ir por todo la lista por completo y analizar todos los elementos. La estructura no es tan sencilla y además esto no permite que podamos manejar las listas de forma concurrente, con total o con una mayor seguridad o facilidad que en un lenguaje como este. Ahora, este tipo de estructura también nos permite
aplicar uno de los conceptos llamados la recursividad, que es un concepto propio muy utilizado dentro de la programación funcional. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de la lista. Al ser una lista enlazada, podemos obtener cada uno de los elementos de forma más sencilla y mediante recursividad ir atravesando o irla recorriendo de forma más rápida y más, más accesible. Ahora, manejar cada uno de estos elementos no siempre va a ser, no tenemos que hacerlo de forma tan, no tenemos que implementar la funcionalidad desde cero. Ya existen una serie de módulos dentro del lenguaje, dentro de la plataforma de Elixir, que nos van a proporcionar infinidad de funcionalidades. Estos módulos no son más que la agrupación de funciones. Tenemos un módulo para manejar cadenas, por ejemplo. Tenemos módulos para manejar listas. Tenemos módulos para manejar mapas. Tenemos módulos para manejo de archivos, etcétera. Esa es la forma en la cual se organizan las funciones dentro de Elixir, creando módulos que agrupen funciones que realicen tareas en particular. Si queremos saber qué módulos tiene el lenguaje, dentro de la consola interactiva de Elixir, tenemos un comando muy útil llamado ayuda o H, que nos da información acerca de los comandos, que nos da información acerca de los módulos y de las propias funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una función que se llama enum, que se usa para usar o obtener funciones de las enumeraciones. Las enumeraciones también son colecciones, pero con una estructura un poco más compleja que una lista. Una lista simplemente es una colección de valores. Una enumeración puede ser una colección de colecciones o de otro tipo de estructuras de datos dentro de Elixir. Vamos a tomar como referencia el módulo string para ver qué funciones nos proporciona este módulo. Aquí nos muestra demasiadas, pero no creo que sea la forma correcta. Vamos a hacerlo así. Sí, correcto. Escribimos el nombre del módulo, luego punto, y presionamos el tab, y ahí vemos todas las funciones que nos proporciona este módulo string para el manejo de cadenas. Si ponen atención en el nombre de cada una de las funciones, tiene el nombre, una diagonal y luego tiene un número. Esta forma de estructurar el nombre se le llama aridad. Es decir, el número representa la cantidad de parámetros que va a recibir la función para poder trabajar. ¿Por qué es necesario diferenciarlo? Si checan, aquí tenemos dos funciones que se llaman downcase con el mismo nombre, pero con diferente número. ¿Esto qué quiere decir? Que la función o que la función dentro del módulo va a esperar, hay dos implementaciones de la misma función, pero una espera un solo número y otra espera, o una espera un solo parámetro y la otra espera dos parámetros. Esto es similar a Java. En Java se llama sobreescritura y el otro se llama sobrecarga. En este caso se llama sobrecarga de operadores. Es una función cuyo nombre es lo mismo, pero tiene diferentes números de parámetros. Aquí no existe este tipo de conceptos, pero es únicamente para ejemplificar el concepto de aridad, que consiste básicamente en el nombre y el número de parámetros que espera una función.
Ahora, si queremos saber más acerca de cómo funciona una función en particular, ahora sí escribimos el nombre de la función, por ejemplo, downcase, y antes de ella escribimos h, y aquí nos da información más detallada de cómo usar la función. Por ejemplo, nos dice que esta función convierte todos los caracteres en la cadena dada a minúsculas, de acuerdo a X modo, ¿no? Y nos pone unos ejemplos, vamos a aplicar algunos ahorita. Es muy sencilla, ¿no? Es como un string to lowercase en Java. O podemos tener el opuesto. Una propiedad de los lenguajes funcionales muy básico es que en Elixir no existe el concepto de asignación. ¿Cuál es el concepto de asignación que tenemos en otros lenguajes de programación como Java? En que a una variable le asignamos o se le da un valor, un entero o cualquier valor que ustedes necesiten. Los lenguajes funcionales trabajan con conceptos muy cercanos al concepto matemático, lo que ayer les decía a los compañeros que asistieron al taller. Una función siempre va a tener el mismo resultado, o una función siempre va a tener, en el caso ya del lenguaje, una variable siempre va a tener el mismo valor que se le asigna en un principio. No hay forma de cambiarlo. Ahora, esta expresión esa expresión en un lenguaje de programación orientada a objetos como Java o algún otro lenguaje como C, es una asignación. ¿Qué quiere decir? Que se le está asignando directamente el valor de Luis a la variable nombre. Pero en Elixir no trabaja de esa manera, no es una asignación como tal. Se le llama matching, es como que una verificación de que el valor que está en la izquierda coincida con el valor que está en la derecha. Ahora, ¿cómo hacemos que estas ambas partes de la expresión, la parte izquierda y la parte derecha, coincida? Pues muy sencillo, asociando el valor de la parte derecha a la variable de la parte izquierda. Es como si es un poco complejo de asimilar ese concepto porque eh, con los lenguajes que ya hemos estado trabajando previamente o con los que ya han visto, pues se asocia, se interpreta como si fuera una asignación. Pero realmente estamos haciendo una comparación en la cual ambos valores deben de ser los mismos, debe de haber una coincidencia y la forma en asegurarnos en que esos dos valores coincidan o en que esas dos partes, tanto la de la izquierda como la de la derecha coincidan, es asociando el valor de la derecha a la variable que tenemos en la parte izquierda. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el cual hacemos esa verificación y por eso se le llama macheo y por eso se aplica otra característica llamada pattern matching en la parte de programación funcional. Ahora, otra característica de estos lenguajes de programación funcional es que los valores no son mutables, se llama inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que su valor no cambia una vez que ya se asignó ese valor. Si ustedes recuerdan, y si ya algunos de ustedes en Java ya vieron el uso de listas o el uso de mapas, un mapa o una lista
puedes agregarle o quitarle elementos. Vamos a, voy a abrir mi IDE para hacer un pequeño ejemplito en Java, pero mientras abre, vamos a hacer el ejemplo en Elixir con esta misma variable. Vamos a ocupar el mismo método, la misma función. En este caso son funciones. Estamos llamando a la función upcase que convierta mayúsculas el valor que tiene asignada la variable o la variable y nos regresa ese resultado. Ahora, esto en Java lo que hace es modificar, al menos con otro tipo de variables, lo que haría sería modificar el valor de nuestra variable. Pero en Elixir esto no sucede. Esto simplemente lo que hizo fue recibir una variable y crear una nueva con un nuevo valor. Creo que el usar una cadena no fue el mejor ejemplo. Vamos a usarlo con otro tipo de mapa, con otro tipo de dato muy común e importante en Elixir. Este tipo de datos se llama mapa. También es una colección de valores similar a las listas, pero aquí los mapas son como los mapas en otros lenguajes de programación, que son pares de clave valor. En Java tienen mapas también. Cualquier implementación de un map puede ser hash map, son los más comunes. Pero vamos a ver un mapa en Elixir. Los mapas a menudo son llamados diccionarios. Y bueno, pues normal. Yo creo que es entendible por qué le llamen diccionarios. Porque son un diccionario normal, ¿qué es lo que nos muestra? Pues son las palabras y lo que significa. La palabra pues es la llave y el significado pues es el detalle de lo que significa esta palabra. Aquí en el caso de cualquier lenguaje de programación, es lo mismo para cada elemento que forme parte del mapa o parte del diccionario. Tenemos una clave que nos indica, que nos sirve como referencia para buscar el valor. Esta es la forma en la cual se estructuran los mapas. Si checan la sintaxis, inicia con un signo de porcentaje y luego abrimos, ¿cómo se llaman estos símbolos? Llaves, como lo hicimos con las tuplas. Y el primer elemento igual puede ser un valor de cualquier tipo. Podemos tener la llave. Bueno, el primer elemento es la llave. Este símbolo de flecha sirve para separar la llave del valor. Y el siguiente elemento es el valor que se le va a asignar a esa llave. Esto es como si, volvemos al ejemplo del diccionario, esto es como si fuera el nombre de la palabra y este es el significado. Cada una de las entradas en este diccionario, cada una de las entradas en este mapa se separa mediante una coma y puede ir la pareja clave-valor puede ser de cualquier tipo, tanto la clave como el valor. Por ejemplo, aquí ven la clave es del tipo atom y aquí la clave es del tipo cadena, aquí el valor es de tipo cadena y aquí el valor es de tipo atom. Hay un módulo particular para el manejo de mapas y obviamente pues su nombre es totalmente predecible, se llama map, tiene una serie de funciones relacionadas con el manejo de mapas. Dos de las principales son estas: put, que es poner, y hay una para obtener. Entonces vamos a obtener un valor de este mapa. Pero antes vamos a asignar el mapa
Vamos a darle los otros nombres para que sea más sencillo de manejar. Listo, esto simplemente es, podemos usar los mapas como una estructura de datos para guardar información relacionada a un solo objeto de dominio, a un solo elemento. En este caso, todas esas características, una marca, la cantidad de memoria, el nombre de un componente, el nombre del procesador, por ejemplo, estamos usando una laptop. Toda esta información corresponde a un solo elemento, pero estamos agrupando dentro de un diccionario o dentro de un mapa. Ahora, si queremos saber la característica o el valor para una característica en particular, vamos a usar este módulo y vamos a usar esta función llamada get, que lo que hace es, si podemos ver dentro de la ayuda, dice este método get, y nos dice que obtiene el valor para una llave especificada dentro de un mapa. Nos dice que si la llave está presente en el mapa con el valor, nos retorna ese valor, de tal manera nos va a retornar un valor por default, y en caso de que nosotros no proporcionemos un valor por default al momento de mandar a llamar esa función, nos va a retornar nulo como resultado. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a obtener que les gusta la marca y nos retorna el valor para esa clave, así con cualquiera de sus características. Y lo que nos dice la documentación es que si estamos proporcionando una llave que no existe, nos va a retornar nulo o nil. Bueno, nil, en este caso es nil. O tenemos un tercer parámetro en el cual le podemos indicar, sabes que si no encuentras un valor para la llave que yo te estoy proporcionando, dame este valor por default. No quiero que sea nil, quiero que me mande algún otro valor, no disponible, por ejemplo. Y listo. Ahora, este mapa, a este mapa le podemos agregar más características. Para eso se usa la función put. Ejemplo, coloca el valor dado asociado a la clave en el mapa. Primero va la clave, luego va el nuevo valor que queremos proporcionar. Bueno, primero va el mapa, el valor y la clave que queremos proporcionar. Ahora, es importante que esta definición la entiendan muy bien, ya que es la forma en la cual se declara o en la cual está estructurada una función. Por ejemplo, para programación orientada a objetos y particularmente Java, a esto le solemos llamar la firma del método. ¿Qué es la firma del método? La firma del método se compone por el tipo de dato que va a retornar ese método, se compone por el nombre y después van el tipo de parámetro y el nombre del parámetro separado por comas. Ahorita vemos un ejemplo con Java. En el caso de Elixir, también le podemos llamar la firma de la función o más fácilmente la definición de la función y
Algo que también se me pasó comentarles es que toda función en Elixir va a devolver un valor. Todas, todas, todas. Aquí no existe el método, o aquí no existe el void, como lo existe en Java o incluso en C++, en el cual tu función recibe algo, hace algo, pero no retorna nada. Eso de cierta manera no nos ayuda demasiado para un programa, un lenguaje de programación funcional, porque no sabemos qué es lo que está haciendo. Y el resultado de nuestra función o el resultado de la ejecución del método no nos dice nada y no podemos tener una certeza de que el resultado siempre va a ser el mismo. En cambio, aquí en Elixir, cualquier función siempre, siempre, siempre va a regresar un valor, por lo cual podemos tener una mayor certeza de que nos va a estar regresando siempre lo mismo. Ahora, la forma en la que se organiza la función o la definición de la función, pues es el nombre, abremos las llaves y colocamos cada uno de los parámetros que espera recibir. Aquí en el caso de esta función que se encarga de agregar un nuevo elemento al diccionario o a nuestro mapa, primero tiene que ir el mapa al cual le queremos agregar el valor, después tiene que ir la llave que queremos agregar y el valor asociado a la llave. Entonces vamos a hacer un ejemplo con lo que ya tenemos. Pero antes de eso vamos a ver cuál sigue siendo el contenido de nuestro mapa. Aquí quiero mostrarles una característica que se llama inmutabilidad. Tenemos 4 entradas dentro de nuestro mapa. La marca, la memoria, el nombre, procesador. Vamos a agregarle una quinta. La clave sea marca, memoria, el nombre, procesador. A la GPU que teníamos hace rato. Y que el valor para GPU sea NVIDIA. ¿Vale? Ahora, esto lo que hizo fue tomar nuestro mapa de referencia, tomar nuestro mapa, agregarle una nueva entrada donde la clave sea GPU y donde el valor sea NVIDIA. Ahora vamos a ver el contenido de nuestro mapa. ¿Qué pasó ahí? Sigue teniendo 4 propiedades. No está la quinta propiedad que acabamos de agregar, o la quinta entrada, o la quinta característica de nuestro conjunto de datos. ¿Por qué? Porque lo que hace, o lo que debe de hacer cualquier función en un lenguaje de programación funcional es obtener una entrada y generar una nueva salida. No podemos modificar la entrada. No podemos cambiar su valor. A eso es a lo que se llama inmutabilidad. Que una vez asignado el valor a un espacio de memoria, al final de cuentas, una variable es un espacio de memoria donde se está guardando la información, sea cual sea, mediante la estructuración de tipos de datos o de datos de cualquier tipo. Eso ya no puede cambiar. Si queremos ahora tener la referencia actualizada a un valor más completo, el resultado de la ejecución de nuestra función la tenemos que asociar a una variable. ¿Cómo hacemos eso? De la misma manera en la que le asignamos un nuevo mapa. Listo. Estamos asignando el resultado de la ejecución de esa función a la variable de mi laptop. Ahora, si yo vuelvo a ver cuál es el contenido de mi laptop, ahora ya vemos que ya tiene esa quinta propiedad, la de GPU, la que no tenía. Entonces, siempre que tengamos que llevar o tener una versión actualizada de nuestra información, tenemos que hacer eso. Atrapar de cierta manera, por así decirlo, el resultado que nos retorne una función y asignárselo nuevamente a nuestra variable.
o asociárselo, más que asignárselo, asociárselo. Ahora, en un momento voy a hacer un pequeño ejemplo rápido en Java para que vean la diferencia entre mutabilidad e inmutabilidad y cómo en Java se maneja de forma diferente y lo que eso implica. Entonces, denme un momentito. Mientras, no sé si tengan alguna duda con lo que les he explicado. Al parecer no. Vale. ¿Sí pueden ver esta pantalla? ¿El código Java? Sí, Sí. sí, sí. Vale. ¿Alcanza a ver el tamaño de letra? Mm, No se alcanza a diferenciar muy bien, se más ve o muy menos. pequeñita. Dame chance, voy a tratar de hacerlo más grande. ¿Qué tal así? Ya se Sí, alcanza a ya se ve ver. mejor, gracias. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, aquí en Java, ustedes que ya han trabajado con ello, recordarán que hay una interfaz que se llama map. Y igual, es lo mismo, maneja clave y un valor. Ahora, aquí a diferencia de Elixir, todas las claves tienen que ser del mismo tipo y todas las llaves tienen que ser del mismo tipo. En Elixir pueden ser de los tipos que ustedes deseen. Obviamente, si no quieren especificar algún tipo y quieren que sea de cualquiera, pues pueden especificar la clase padre en Java, que es Object, y podrá meter lo que sea, pero no tiene caso. Para eso se hicieron los tipos genéricos en Java. Igual vamos a llamarle mi laptop. Y vamos a implementar un hash map. Vamos a agregarle unos valores. Marcan el tenemos memoria. Aquí tiene que ir como cadena. Se pone los gigabytes. Vamos a agregarle procesador. Vamos a ponerle que esto sea una MD. ¿Vale? Aquí tenemos la definición de nuestro mapa inicial, por así decirlo. Vamos a ver su contenido. Vamos a
Es un poco tardado porque metí esto dentro de un proyecto más grande, entonces lo va a compilar. Y aquí está el resultado, mira. Marca Dell, memoria 8 GB, procesador AMD. Ahora, yo bien puedo hacer esto también. Y volver a ver el contenido de este mapa. ¿Ya vieron? Aquí le agregamos a la misma variable esta nueva entrada a nuestro diccionario, a nuestro mapa. Esto a primera vista pues no significa nada y podrían decir pues es que es más sencillo de hacer porque ya estamos modificando directamente nuestra clase o nuestra variable. No tenemos que volverla a asignar nuevamente como resultado de la operación. Tal vez a primera vista y para facilidad de codificación sí puede ser más sencillo. El problema con esto es mutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que puedes cambiar el estado o el valor de tus variables sin ningún problema, que fue aquí lo que hicimos. Creamos una variable, le asignamos 3 entradas, imprimimos el contenido, después le asignamos una nueva entrada y volvimos a imprimir el contenido y ya vimos que el contenido está actualizado. Esto es mutabilidad, al contrario del otro caso de Elixir, donde no, el valor original que le pasamos a nuestra función se mantuvo intacta y lo que regresó fue un valor totalmente nuevo. Si se fijan, desde el mero hecho de mandar a llamar las funciones ya está siendo diferente, porque ya estamos trabajando de forma diferente, ya estamos en Elixir a un módulo estamos mandando a llamar una función y a esa función le estamos pasando un valor o una variable sobre el cual va a trabajar y los parámetros que necesita para hacer su trabajo. Es la estructura de la llamada a funciones dentro de módulos en Elixir. Y en Java no. En Java mandamos a llamar directamente un método sobre la propiedad, sobre la variable. Esto quiere decir que estamos directamente modificando su estado. Eso tal vez dentro de este paradigma de programación orientada a objetos está bien, así debe de ser, pero la modificación de un estado sin que nosotros sepamos cómo trabaja, que tengamos una garantía de que obtendremos un valor correcto, nos pone una limitación al momento de realizar aplicaciones concurrentes o de alta demanda o de alto paralelismo. ¿Por qué? Imagínense que yo paso mi laptop a alguna otra función, esa otra función lo modifica, pero yo no sé qué modificaciones le va a hacer a esa función. Entonces puede llegar un usuario o puede llegar una petición, le agrega un elemento y si en una petición diferente yo espero que mi mapa sea de 3 elementos, llega alguien más y le mete uno, ya tengo 4 y cuando yo voy a utilizarlo sigo esperando que tenga 3 y resulta que tiene 4, pues ya no funcionó. Ya se rompió toda la lógica. Si yo tenía validaciones, las validaciones ya no van a pasar y eso va a hacer que mi proceso se detenga o termine en errores o algo salga mal dentro de mi ejecución. Entonces, es por eso que este tipo de lenguajes donde permitimos modificar o cambiar los valores o mutar los valores de nuestras variables no son tan aptas para el trabajo de forma concurrente. Obviamente se puede, hay varias técnicas, por ejemplo en Java, para asegurarnos de que ya no le puedan agregar más a nuestro mapa, que no puedan quitarle o meterle nuevos valores o de tal manera protegerlo para que mientras yo lo esté usando,
alguien más no pueda usarlo, etcétera. Pero bueno, esas son técnicas propias del lenguaje orientado a objetos, en este caso Java, que hay que implementarlas, que son difíciles en ciertos momentos de conseguir, cosa que por defecto viene siendo una característica propia de un lenguaje orientado, un lenguaje funcional, como lo es el Elixir en este caso. Entonces, bueno, eso nos terminó el tiempo y vimos cosas muy, muy sencillas. Entonces, pero no sé si quedó claro este concepto de inmutabilidad. Realmente el tiempo es muy poquito y no vamos a poder ver demasiado y son demasiados conceptos los que tenemos que ver, pero yo creo que con que les quede claro este concepto de inmutabilidad, ya por mi parte se me hace ganancia. No sé si tengan alguna duda respecto a ello. No, ninguna. Está muy, muy interesante. Vale, entonces, pues por hoy sería todo. El día de mañana vamos a continuar viendo la lista, porque sobre las listas vamos a aplicar el concepto de pattern matching que les mencioné hace un momento y vamos a ver un pequeño ejemplo de recursión para ejemplificarles cómo haríamos un proceso en Java usando recursividad mediante un ciclo for y cómo haríamos el mismo proceso mediante recursividad en un lenguaje funcional como Elixir, ¿vale? Ok, Pues sería todo por ahora. gracias. Bueno, pues No, de qué. le agradecemos a todos su participación y el que hayan estado presentes en esta sesión número 2 del taller de fundamentos de programación funcional en Elixir. Ciencia, conocimiento y progreso.